A esta hora a través de Venevisión, tal como lo hemos anunciado, nos complace estar en este momento desde La Viñeta en compañía de Nicolás Maduro. Él es candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto presidente encargado. Ha tenido a bien atendernos en lo que es la primera entrevista que otorga en su condición de presidente encargado a medio de comunicación privado. Gracias por ese detalle y es un placer estar aquí. Bueno, siempre a la orden de ustedes. Buenas noches, Eduardo. Bueno, vamos a conversar de muchos temas que pasan por el aspecto humano, una reconstrucción del pasado y asuntos medulares que interesan a la gente que tienen que ver con la gestión, con importantes decisiones que se vienen tomando y las que se seguirán tomando antes y después del 14 de abril, en caso de que llegara a quedar como presidente de la República y el futuro incluyera responsabilidades más allá. Pero conocer un poco más a Nicolás Maduro desde la infancia, ¿dónde nace Nicolás Maduro? ¿Quién fue ese niño con los sueños de entonces? ¿Cómo visualizaba el futuro? ¿Cuáles eran los ideales? Y si acaso en esos ideales ya cabía la política. Bueno, yo nací aquí en Caracas, ¿no? Soy caraqueño de nacimiento, crianza y de vida, de lucha, de todo, ¿no? Y vi aquella Caracas, finales de los 60, la Caracas de los 70, ¿no? Una Caracas muy hermosa, ¿no? Realmente. Otra Caracas, realmente. ¿Qué parte de Caracas? Bueno, yo me crié por aquí mismo cerca, en Valle Abajo, ¿no? Al frente de la iglesia de San Pedro. Ahí todavía viven mis hermanas y allí vivió mi papá y mi mamá hasta el último de sus días. La política en la casa siempre estuvo presente. Mi papá fue muy jovencito, fundador de Acción Democrática, muy casi niño. En los años 50, organizando la huelga petrolera del 52, con un grupo de compañeros, una vez que fracasó la huelga petrolera contra la dictadura de entonces, lo persiguieron, tuvo que huir, ¿no? Y en la familia vino la tradición de la lucha, ¿no? En el año 67 se dio la división en Acción Democrática y una ala encabezada por el maestro Prito Figueroa fundó el Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP. Yo recuerdo 10 de diciembre del año 67, en un teatro de Caracas, no sé si era el Cine Junín, que fue reconstruido ahora por Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez, ahí en el centro de Caracas. En la esquina de Aserradero, en el Sí, Silencio. Creo que fue ahí. Yo recuerdo con mi papá y mi mamá cuando llegó un gigante, Prieto Figueroa, ¿no? Yo tenía 3, 4, 5, 6, 7. Acaba de cumplir 5 años, apenas. Y lo recuerdo, y después entramos por la parte de atrás del teatro, y recuerdo cuando Prieto Figueroa entró, había una tarima. Yo la veía muy grande, seguramente en una pequeña tarima, y el maestro Prieto allí proclamó la fundación del MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo. Y yo recuerdo toda la campaña de ese año 68 en la calle. Yo era niño, 5 años, iba hacia los 6 años, y el poderoso movimiento popular que el maestro Prieto en la calle representaba. Cada movilización del maestro Prieto, en La Vega, en Antímano, en el Valle, era una cosa impresionante. Es mi primer contacto también con la pobreza de Caracas, ¿no? Al lado de mi papá. Mi papá tenía un carro, Lancer, no sé si existen todavía, que se lo ganó mi mamá en una caja de ACE. Todavía existe el ACE, no sé. En un programa de televisión del Canal 4 de Venevisión. Ella envió, en una caja, envió su broma llena y se ganó el carro, ¿no? Eso era famoso en la casa, un Lancer azul, que bueno, lo tuvimos hasta que ya no existió más, el carro no prendió más nunca y no había plata para arreglarlo, ¿no? Y en ese Lancer mi papá tenía un equipo de sonido, ¿no? Con una corneta para adelante y otra para atrás, eso que se ponían arriba en los techos de los carros, y la plantica pequeña aquí, al lado de la radio, y allí agarrábamos el micrófono, y mi papá cuando llegábamos, yo siempre recuerdo, una vez, la primera vez que fui a La Vega, que recuerda, ¿no? La Vega eran puros ranchos de cartón, como cantaba Ali Primera, y allí, en uno de esos lugares, cerca donde vivía el señor Guerrero, donde estaban los guerreros de La Vega, siempre lo recuerdo, porque después cuando adulto, recordé el sitio. Allí mi papá me puso en el techo y me puso a hablar.
Después yo cuando regresaba a la casa, todas estas actividades, recuerdo, todavía hay una madrina que le decimos nosotros, italiana, la señora Pupa, de ahí del edificio donde nos creamos, una italiana que vino por la guerra, vino niña después de la Segunda Guerra llamada mundial. Llegaba yo y a ella le encantaba, con mi mamá, escuchar los discursos. O sea que la política como actividad interesante siempre estuvo en la vida de la familia, pero particularmente yo siempre tuve desde muy niño opinión política, ¿no? Sobre todo después de la fundación del MEP, y luego cuando vine en los años 70, muy temprano, a los 9, 10 años, yo recuerdo, yo tenía opiniones políticas en el colegio, en cuarto grado. Una vez hubo un debate, esto se lo he contado a muy poca gente, quizás a Cilia y muy poca gente de la familia. Recuerdo que con Paco, un compañero de ahí, hijo de unos canarios, que todavía están vivos, el señor Paco y su esposa, tuvimos un debate con una de las maestras, que era una monja. En la época ellas eran muy retrógradas, después se convirtieron en la teología de la liberación, se convirtieron en monjas de avanzada, pero en la época un día estaban hablando contra Cuba. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? 9 años, 10 años. Y yo recuerdo que con Paco hicimos una defensa de la Revolución Cubana. De algún lado sacamos argumentos y nos castigaron, nos expulsaron del salón. Nos tuvieron unos 2, 3 días fuera del salón, castigados, ¿tú sabes dónde? En la biblioteca. Era el mejor castigo que puede recibir un ser humano, porque en la biblioteca, cada vez que por alguna razón a uno lo castigaban ahí en el colegio, las monjas lo mandaban para una biblioteca. Y en la biblioteca uno lo que hacía era tragarse los libros. Ahí son cosas que a veces uno recuerda, ¿no? Ya a los 11, 12 años, yo llego al Liceo Urbanidad Cepol y había una generación que se levantó en los años 70 de muchachos, jovencitos revolucionarios, y me pongo a militar en el movimiento político Ruptura, directamente, ¿no? En la casa no sabían nada, porque el movimiento político Ruptura lo dirigía Douglas Bravo, y mi papá me había dicho, mucho cuidado con la gente de Douglas Bravo. Me había dicho, cuidado porque son aventureros y meten a los muchachos a guerrilleros irresponsablemente. Era la opinión de mi papá, de Douglas, ¿no? Bueno, yo empecé a militar ahí y comencé una vida desde los 12 años sin reposo, sin un solo elemento en ningún momento me detuve desde los 12 años hasta ahorita, hasta los 50 años, en una larga travesía de luchas sociales, políticas, de todo tipo, hasta que en 1992, ¿no? Luego de pasar todas las luchas que tú te puedes imaginar, estudiantiles en los barrios, fundación de cineclub, movimientos sindicales, movimientos de todo tipo, conspiraciones populares armadas, hasta que llegó el año 92, el bendito año 92. Y el bendito 4 de febrero de 1992. Pero antes de que describa esa etapa, cuando la gente suele llamarle el que manejó el autobús, el autobusero en alguna época de su vida, de su propio testimonio, ¿qué tiene que compartir para que entendamos cuál fue su relación con el autobús? ¿De qué manera usted fue un trabajador al volante? Y luego, ¿cómo se inicia en la actividad gremial, laboral, sindical? Bueno, yo ingresé en el metro de Caracas en el año 91. Me hicieron los exámenes fallaron porque me aceptaron, ¿no? Hubo algo que falló ahí porque pude ingresar, porque eran muy fuertes los exámenes, fuertes, ¿no? Creo que todavía son de todo tipo, psicológico, de conocimiento, pero sobre todo te buscaban toda tu vida, todo tu pasado. Por algún lado falló que no consiguieron, tantas veces allanado y perseguido, ¿no? Y ingresé al Metrobús. De verdad, yo hice el curso de Metrobús en enero, febrero, si mal no recuerdo, de 1991, ahí en el Poliedro, en los estacionamientos del Poliedro. Ahí se hacían los cursos, los compañeros que me están escuchando deben recordar eso. Y bueno, todo el curso de manejo defensivo, 2 meses y medio había que darle. Tenía unos 30 años de edad más o menos. Por ahí. 29, 28 años. Y ya tenía Nico, pues. Ya Nico había nacido cuando yo entré. Mi hijo, Nicolás Ernesto. Yo vivía en el Valle, en la calle 14 del Valle. Edificio Fetransporte, ahí están los vecinos, mis vecinos. Y hice el curso, y era un curso semimilitar, de mucha disciplina, exigencia, duro, de exigencia.
Había cosas que, bueno, uno estaba acostumbrado a vivir, pero era parte del curso para eso uno podía aguantar la prestación del servicio humano, de calidad, amable, de confort que presta todavía el Metrobús. ¿Cuánto tiempo estuvo manejando el autobús? Hasta el año 98 más o menos sería, porque ya en el 98... Como 6 años más o menos. 7 años, sí. Porque ya en el 90, bueno, del 91 yo recuerdo haber trabajado en varias rutas, muchas rutas, ¿no? Pero las que más trabajé, creo que existe todavía la 421, la ruta Bellas Artes-San Bernardino, que para ahí en Bellas Artes. Yo pasaba por ahí todavía la ruta 311 que iba al Valle Coche, porque no existía el metro de Valle Coche todavía, se lo construyó la era Chávez. La ruta 312 que subía a Santa Mónica, ¿no? La ruta 314 que subía a la Florida, pasaba cerca de Venevisión, no sé si existe todavía. Y las rutas a veces me mandaban, porque cuando me eligieron delegado sindical, entonces en las veces que estaba trabajando, que no estaba votado de la empresa, porque bueno, por culpa de Reinaldo García, un compañero que es del movimiento bolivariano, nos votaban del trabajo de cada rato, nos votaban, bueno, por culpa de nosotros, era culpa correspondida, ¿no? Entre comillas la culpa, ¿no? Por las luchas de la época. Y recuerdo también haber trabajado, bueno, en la ruta cuando se inauguró de San Antonio de los Altos, que creo que todavía existe. Allí me iba a visitar Silvia a veces. Y salíamos en el despacho último de las 10 de la noche, rumbo a San Antonio y rumbo a La Paz. En esas madrugadas inolvidables, ya con Chávez latiendo, ¿no?